Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Molina García, soy alumna del Instituto Tecnológico Nacional de México en el Instituto Tecnológico de Tijuana. La carrera es Ingeniería Logística y la materia es Estadística Inferencial número 2, impartida por ingeniero Juan Morales. El tema que veremos a continuación es control estadístico de procesos y vamos a ver lo que son las gráficas del control para la variación y la media. Tenemos las siguientes definiciones. Los datos de proceso son los datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia del tiempo. Un proceso estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar y es el tipo de variación inherente en cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior, que es el LCI, o un límite de control superior, que se representa como LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Tenemos aquí algunos criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Y para determinar esto debe de haber un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto también que está fuera de la región entre los límites de control inferior y superior, es decir, existe un punto por encima del límite del control superior o por debajo del límite de control, de control inferior. Regla de la racha de 8. Esta regla nos dice que existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Nos dice que existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Tenemos que resolver el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 11, dióxido de carbono. Nos dice que la gráfica R permita, tenemos que elaborar una gráfica R que permita que cada subgrupo consista en 10 valores de una década y construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Para esto vamos a abrir nuestros datos en Minitab. Vamos a esperar que abra. Ok. Ya tenemos aquí nuestros datos. Tenemos nuestros datos. Son en total 130 datos. Tenemos la muestra, tenemos la década y tenemos el valor. Para este ejercicio vamos a irnos a estadísticas, gráficas de control y como estamos trabajando con subgrupos, vamos a elegir las gráficas de variables para subgrupos y vamos a elegir la gráfica R.
Ok, aquí vamos a dejar todas las observaciones en una sola columna. Aquí vamos a elegir el del valor. Y en tamaños de los subgrupos vamos a poner que es de 10. ¿Ok? En opciones de la gráfica R vamos a ir a pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas. Vamos a dar en aceptar y en aceptar. Y nos va a arrojar nuestra gráfica. Y aquí nos damos cuenta que las muestras, que tenemos 3 muestras en el límite superior en rojo y una muestra en el límite inferior en rojo, lo cual nos dice que están fuera de los rangos y pues automáticamente se convierte en una gráfica estadísticamente inestable, o sea, no es una gráfica estable. Y nos pide, el ejercicio nos pide seleccionar, identificar cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control y de los 3 procesos es que hay un patrón, una tendencia o un ciclo que es este. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Ese sería la variación del proceso, que no está bajo el control estadístico. Está fuera de control. Entonces, aquí tenemos que tenemos el punto 6. Nos dice que un punto fuera, más allá de 3.00 desviaciones estándar de la línea central, la prueba falló en los puntos 6, 11, 12 y 13. Aquí tenemos el punto 6, aquí tenemos el punto 11, aquí tenemos el punto 12 y el punto 13. Aquí tenemos nuestro límite superior, que es de 11.89, nuestro límite central de 6.69, nuestro punto inferior de 1.49 y el rango de la muestra. Y de este lado tenemos la muestra. Y ese sería nuestro resultado para el primer ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dice el dióxido de carbono. Gráfica permita que cada subgrupo consista en 10 valores de cada década. Construya una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar es un proceso, que un proceso está fuera de control, condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Vamos a abrir Minitab nuevamente. Ya tenemos aquí nuestros datos guardados. Y pues aquí tenemos nuestros datos también. Entonces van de 10 en 10 porque nos pide el problema. Cada subgrupo consiste de 10 valores en una década. Entonces, aquí tenemos nuestros 10 valores en cada década de 10 en 10. Ok, entonces para este ejercicio vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupo y vamos a elegir la XBarra. Aquí en la XBarra vamos a todas las observaciones, vamos a dejar todas las observaciones. Aquí en la variable vamos a poner la de variable del valor y en el tamaño de los subgrupos vamos a poner, nos dice que es de 10. 10 valores de cada década consista. Permite que cada subgrupo consista en los 10 valores de cada década. Ok, entonces aquí nos vamos a ir a opciones de XBarra, en pruebas, y vamos a seleccionar todas las pruebas. Ok, vamos a dar en aceptar y en aceptar. Ok, nos va a arrojar nuestra gráfica. Y pues también tenemos, todos los puntos están fuera del límite superior y del límite inferior. Aquí tenemos que todos, y obviamente pues es una gráfica que es estadísticamente inestable. O sea, los límites que tenemos son muy cerrados también. Tenemos el límite superior de 321.94,
El límite central lo tenemos en 319.26 y el límite inferior lo tenemos en 316.58. Entonces, todos los puntos nos dice que el resultado de la prueba para la gráfica X barra de valor, en la prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13. En la prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. La prueba falló en los puntos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En la prueba 5, 2 de 3 puntos, más de 2 desviaciones estándar de la línea central en un mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 y 13. O sea, la prueba nos falló en todos los puntos. Entonces nos pide el problema, construye una gráfica y determina si la media del proceso está bajo control estadístico. Obviamente no está bajo control estadístico. ¿Cuál de los criterios? Identificar cuál de los criterios. Pues hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior y tenemos una regla de la racha de 8, porque existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Vamos a revisarlo y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están por abajo de la línea inferior. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. No, ese no se aplica, nada más el de la regla de la racha de 8. Y existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes. Hay 14... 2 de cada 3 grupos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control en una desviación estándar. Entonces, pues ya tenemos la información suficiente para determinar que la gráfica no es estadísticamente estable. Tenemos los límites muy cerrados y pues no lo permite. Ok, vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice qué es el consumo de energía. Okay. En el consumo de energía nos dice gráfica R permita que cada subgrupo consista en 6 valores de un año. Construye una gráfica R y determina si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Pues vámonos nuevamente a Minitab. Vamos a abrir. Ok. Y pues aquí ya lo tengo hecho. Aquí tenemos los años. Son 48 muestras. Y pues es el mismo procedimiento, ¿no? Que los anteriores. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas para subgrupo y vamos a elegir, aquí vamos a elegir la gráfica. Ok, nos está pidiendo el ejercicio una gráfica R, entonces vamos a realizar el mismo procedimiento, nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas para subgrupo y gráfica R. Aquí vamos a poner todas las observaciones, aquí vamos a poner consumo y aquí vamos a poner en el tamaño es de 6. Okay, vamos a ver, 6 valores en un año. Ok, en opciones de R nos vamos a ir a pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas. Aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Ok, ya no se puede hacer. Tenemos nuestro límite superior en 3.466. Nuestro límite central en 1.729. Y tenemos nuestro límite inferior en 0. Ok, y aquí vemos que no tenemos ningún puntito en rojo, todos están dentro del margen.
Y pues con esto ya están dentro de los límites tanto del inferior como del superior, y con esto podemos determinar que sí es estadísticamente estable, pues porque todos los puntos están dentro del rango. Entonces esta gráfica nos dice, determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. Sí está bajo control estadístico. No tenemos que buscar no tenemos que buscar o determinar qué criterio lo haría inestable. Entonces nuestra gráfica de consumo está dentro de los límites y es estadísticamente estable. Ok, vamos al siguiente ejercicio. A ver, aquí tenemos que nuestro rango de la muestra. Creo que también por el asistente se puede. Gráficas de control. Gráfica X/R. ¿Cuál sería? Gráfica. Asistente, gráficas de control. Gráfica P, gráfica sería esta. Tamaño de subgrupos 8 o menos. Esta sería. Se encuentran. Esta columna de datos, consumo, límites de control. Vamos a seleccionar los dos. Estimar a partir de los datos. A ver, vamos a revisar. Si es estable la media del proceso. La media del proceso es estable, ningún grupo está fuera de control en la gráfica X/. Y pues aquí nos muestra más gráficas, más grafiquitas. Nos muestra la media, nos muestra el rango, los subgrupos. Tenemos aquí también. Utilice descripción. Pues aquí están los límites de control en la gráfica, pudieran ser muy amplios para los datos. En este caso, la gráfica difícilmente mostrará señales de una situación fuera de control. Es probable que esta condición sea causada por datos estratificados, lo cual sucede cuando usted tiene una fuente sistemática de variación dentro de cada subgrupo. Debe examinar su estrategia de recolección de datos para determinar las posibles fuentes. Entonces ya con esto quedamos que nuestro ejercicio, el consumo de energía, la gráfica R, nos permite determinar que la variación del proceso está bajo control estadístico. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio nos dice que permita que cada subgrupo consista en 6 valores de un año. Construye una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Entonces aquí vamos a hacer el mismo procedimiento, prácticamente el mismo. Vamos a abrir Minitab y vamos a hacer el mismo procedimiento. Ok, tenemos nuestra gráfica X/ de consumo. Pues yo ya la tengo hecha porque la hice anteriormente, pero vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a estadísticas, a gráficas de control y subgrupos. Todavía estamos trabajando con subgrupos y vamos a escoger la X/. Aquí pues vamos a poner todas las observaciones y en observaciones vamos a poner el consumo y aquí vamos a poner, aquí vamos a poner igual 6 y nos vamos a las opciones de barra, vamos a las pruebas y igualmente de igual forma vamos a seleccionar todas. Vamos a poner en aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica, perdón.
Tenemos un límite superior de 3.690, un límite central de 2.782 y un límite inferior de 1.874. ¿Ok? Pues no tenemos igualmente, igual que la anterior, que la gráfica anterior, no tenemos ningún puntito en rojo, ni mucho menos fuera de los límites. Entonces, lo cual nos dice que este proceso es estadísticamente estable. ¿Qué más podemos decir? Vamos al ejercicio. Nos dice el ejercicio que construye y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. ¿Ok? La media del proceso. Aquí está la media de la muestra y está bajo control estadístico. O sea, no está fuera del rango. Entonces no podemos identificar criterios para determinar que no está fuera de control. ¿Ok? Entonces, como estamos viendo, estos ejercicios están muy fáciles, no requieren de mayor cosa, así que vamos al siguiente ejercicio. Es el ejercicio 18. Ok. Vamos a abrir mini... Ay, bueno, sí, vamos abriéndolo mientras lo leemos. Ok. Nos dice el ejercicio 18. Voltaje residencial. Gráfica. Utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento como lo estábamos haciendo con los otros ejercicios. Y vamos a ver, ya tenemos abierto el Minitab. Aquí ya tenemos nuestra gráfica, pero vamos a hacerlo nuevamente. Nos vamos a estadísticas, a gráficas de control. Y vamos a elegir la X barra. ¿Ok? Aquí vamos a poner todas las observaciones. Lo dejamos igual. Aquí vamos a poner volts. Y nos dice que grupo de 5 cantidades. Ok, aquí vamos a poner el número 5. En opciones de Xbarra, igual nos vamos a pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas que tenemos. Ahí. Y vamos a poner en aceptar. Y aceptar. Entonces, aquí vemos que nuestra gráfica, pues tenemos 2 puntos fuera de los límites del superior y del inferior. Tenemos un límite superior de 123.9058, un límite central de 123.6625 y un límite inferior de 123.4192. Entonces aquí tenemos que nuestra gráfica nos dice que la media de la muestra está fuera de los límites de los límites. El proceso, por obvias razones, es estadísticamente inestable. Los puntos rojos están fuera de los rangos. Y nos dice que la prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 4 y 6. Aquí tenemos el 4 y el punto número 6. Entonces nos pide identificar cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Vamos a los criterios. Ok, vamos a los criterios y dice que hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. O sea, ese sería el que vamos a identificar para que no hiciera aceptable esta gráfica. La regla de la racha de 8, pues no, porque nada más son 2 puntos. 6 puntos tampoco, 14 puntos tampoco. 2 de cada 3 puntos tampoco, 4 de cada 5 tampoco. Entonces, tenemos que ese es el punto que está fuera de la región entre los límites del control superior e inferior. Ese sería el punto, ¿dónde está? El punto que determina
que nuestro proceso de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Entonces, con este ejercicio concluimos ese tema. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a cerrar esto. El siguiente tema son gráficas de control para atributos. Y nos dice que la gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo. Por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central o un límite de control inferior y un límite de control superior. Tenemos los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable y nos dice que hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. La regla de la racha de 8 nos dice que existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central, en un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es un poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Y tenemos aquí otro ejercicio, tenemos que resolverlo, y nos dice que una gráfica P para desfibriladores defectuosos considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo 1. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Y pues aquí tenemos los defectos, tenemos nuestros datos, vamos a abrir Minitab. Y nos dice, bueno, aquí ya tenemos el lote, el tamaño del lote y los defectos que tenemos. Son 20 defectos. Vamos a hacer nuestra gráfica P. Nos vamos a ir a estadísticas, a gráficas de control. Aquí vamos a la de atributos. Nos vamos a ir a gráficas de atributos. Ok, y vamos a elegir la gráfica P. En las variables vamos a poner lo que son los defectos. En el tamaño de los subgrupos vamos a poner 10.000. Defectos. De cada desfibrilador fabricado contienen defectuosos, ok. Y 10.000, muy bien. 10.000. En opciones para gráficas nos vamos a ir a pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas nuevamente. Vamos a dar ok y ok. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica P de defectos. Y tenemos en automática que el problema, esta gráfica es estadísticamente estable, ya que ningún punto sale de los límites inferiores ni el límite superior, o sea, se mantienen en el límite central todos. Entonces, automáticamente ya podemos determinar que es un proceso estadísticamente estable. Así que ese es nuestro ejercicio. No, el ejercicio nos pide, nos pide determinar si el proceso está bajo control estadístico. Y pues sí, sí está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios. No tenemos nada que identificar ya que se resultó bajo control estadístico. ¿Okay?
Vamos al siguiente problema y nos dice el siguiente ejercicio. Gráfica P. Para crímenes violentos en cada uno de 15 años recientes y consecutivos. Se seleccionaron al azar 100.000 habitantes en Estados Unidos y se determinó que el número de víctimas de crímenes violentos Los resultados se listan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Ok, aquí tenemos nuestros efectos. Vamos a abrir Minitab. Perdón. Ok. Vamos a abrir Minitab. Ya tenemos aquí abierto. Tenemos que hacer el mismo procedimiento. Nos pide una gráfica P de las víctimas. Nos vamos a estadísticas. Aquí ya tenemos nuestras víctimas por crímenes violentos, nuestros datos, los habitantes y el año. Ok, vamos a ir a estadísticas básicas. No, perdón. Gráficas de control y gráfica de tributos y la P. Entonces, en variables vamos a elegir lo que son las víctimas. En los tamaños de los subgrupos vamos a poner los habitantes o 100.000. Y en pruebas vamos a elegir todas nuevamente. Y vamos a darle a aceptar y aceptar. Y pues aquí tenemos nuestra gráfica. Vemos que los puntos están fuera de los límites del superior y del inferior. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos rojos fuera del límite. Vamos a ver. Dice, pues parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Claro que no, nunca va a ser aceptable un crimen. Pero en esta gráfica, pues no es aceptable, ya que todos los puntos están en rojo. O sea, no está controlado el proceso. Ok, determinó el número de víctimas en los resultados se listan a continuación. Pues no revela un comportamiento aceptable, ya que tenemos varios puntos fuera de los límites superiores e inferior. ¿Okay? Y aquí nos dice un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perdón. Y en la prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. La prueba falló en los puntos 9, 10, 11, 12 y 13. Pues aquí ya determinamos dónde fue que falló la prueba. Y determinamos también que es un proceso no es un proceso estadísticamente estable. Entonces, pues con esto resolvemos el ejercicio que nos dice, parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Claro que no revela un comportamiento aceptable, ya que son muchos más los crímenes que los que no son crímenes. ¿Ok? Entonces vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice gráfica P para índice de nacimientos. En cada uno de 20 años recientes consecutivos se seleccionaron al azar 10.000 personas y se determinó el número de nacimientos que generaron. Los resultados se listan a continuación. ¿Cómo podrían explicarse los resultados? Los valores se basan en datos del US Department of Health and Human Services y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Aquí tenemos nuestros datos y vamos a abrir Minitab. Aquí tenemos ya nuestros datitos también en Minitab. Vamos a ver qué nos dice. Y pues vamos a hacerlo el mismo procedimiento. Vamos a estadísticas básicas. Nos vamos, a gráficas de control, gráficas de atributos y vamos a elegir la gráfica P.
Aquí en variables vamos a seleccionar el número de nacimientos y el tamaño del grupo, pues las personas al azar. Ok, nos vamos a gráficas, a las pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas. Y le vamos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Que de igual forma, pues no es estadísticamente estable, ya que tenemos algunos puntos fuera del límite central. Y vamos a ver qué nos dice nuestra gráfica. Dice que la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, aquí tenemos del lado de la línea central 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, estos son nuestros 9 puntos del lado de la gráfica, central. Ok, y nos dice que la prueba falló en los puntos 17, 18, 19, 20. Aquí tenemos el 17, el 18, el 19 y el 20. Ahí nos falló la prueba y tenemos 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. Aquí están los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la prueba falló en los puntos 11 y 12. Aquí están nuestros puntos 11 y 12. Y pues también podemos determinar que no es estadísticamente estable. Entonces nos dice, nos pide, ¿cómo podrían explicarse los resultados? Pues ya los explicamos, ¿no? Eso es ya explicamos los resultados. Tenemos un límite superior de 0.018652, un límite central de 0.015005 y un límite inferior de 0.011358. Ok, pues con esto, con esto terminamos nuestros ejercicios y con esto terminamos la unidad de recuperación 4. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.